suena. Bienvenidos todos a Hablando a Lozano. Con ustedes, Erika Correa y el doctor Alberto Lozano. Hola, bienvenidos a Hablando a Lozano, el espacio de salud y estilo de vida saludable de Telecaribe. Hola, Alberto. Hola, Erika. Hola a todos los televidentes. Sean bienvenidos una vez más a Hablando a Lozano. Bueno, cuéntame, ¿hoy de qué vamos a hablar? Bueno, Erika, el tema de hoy es un tema que es bastante interesante, un diagnóstico un poquito confuso. De pronto, a veces en Hablando a Lozano traemos esas enfermedades que de pronto no son tan comunes, pero que cuando aparecen suelen ser nefastas sus consecuencias. Entonces es bien importante que conozcamos estas enfermedades que no se dan con tanta frecuencia, pero que siempre y que no la confundamos y que estemos informados, ¿verdad? Claro que sí. Y de esto hablaremos hoy. Señoras y señores, aquí comienza Hablando a Lozano. Bueno, Albert, ¿cuál es el tema del día? Bueno, el tema del día de hoy es la meningitis. Suena como extraño, de pronto algunas personas... me parece como amigdalitis, como... Bueno, es que la finalización de itis es una inflamación, pero las meninges son parte de las estructuras que tenemos dentro de nuestra cabeza, dentro de nuestro cráneo. Pero vamos a traer un especialista que nos explique mejor. ¿Quién es el invitado de hoy? Juan Camilo Rodríguez, quien es médico y es neurólogo clínico y viene a hablarnos de meningitis hoy aquí en Hablando a Lozano. Doctor, bienvenido a Hablando a Lozano. Qué placer tenerlo en el programa. Primera vez, ¿verdad? Primíparo acá. Este es primíparo en Hablando a Lozano. Además, ya es un cachaco costeñizado. Sí, ya, hace cuánto. Ya barranquillero. 4 años aquí en Barranquilla. Pues todavía habla... Todavía hablo cachaco. Bucaramanga. Sí. No, Bogotá. Bogotá. A ver, ya puedes decir no jodas así, ya. Es que se le mezcló el bogotano con el costeño como... Ahí, de aquí a unos pocos ya lo vemos ya bailando cumbia en la vía 40. Claro que sí. Doctor, ¿qué es la meningitis? Bueno, la meningitis, como lo estaban nombrando antes, es básicamente una inflamación de las capas del cerebro. El cerebro, digamos que está recubierto con unas capas que intentan no solamente protegerlo, sino aislarlo del ambiente para que no haya infecciones ni inflamaciones. Cuando se inflaman estas capas es el proceso que denominamos meningitis. ¿Esta enfermedad puede dar tanto en adultos como en niños o se puede presentar en todas las etapas de la vida? Sí, de hecho se puede presentar en todas las etapas de la vida, pero digamos que hay una susceptibilidad más marcada en los extremos de la vida. Pacientes, digamos, que tienen menos de 18 meses, sucede más frecuentemente la meningitis, y pacientes que tienen que son mayores de 60 años también tienen, digamos, una tendencia a ser más procesos meningitis. ¿Qué tipos de meningitis existen, doctor? Hay varios. ¿Cómo podemos clasificarlo? Sí, yo creo que la manera de clasificarlo inicialmente es, primero, hay unas que son infecciosas y otras que son de otras causas. ¿Y cómo se producen? Digamos, las más frecuentes son las infecciosas. Y las infecciosas, a su vez, las podemos diferenciar en varios tipos. Hay unas que suceden por virus, hay otras que suceden por bacterias, otras que inclusive suceden por hongos y parásitos. ¿Cómo podemos prevenir esas? Bueno, depende de lo que sea, ¿no? Es cierto que las meningitis virales son las más frecuentes, pero son las que menos hacen daños. En cambio, las meningitis bacterianas, que digamos no son tan frecuentes como las virales, pero cuando te agarran pueden generar realmente un daño importante si no se tratan de manera precoz, tanto al paciente como a los contactos, ¿no? ¿Existe una vacuna para la meningitis? Existe una vacuna para prevenir que le dé una meningitis, ¿no? ¿Y a qué edad se puede...? Tú tienes, digamos, las vacunas que tenemos actualmente en el plan de inmunización que tiene el Ministerio de Salud incluyen, digamos, los 2 gérmenes más frecuentes, el Streptococcus pneumoniae, que es por un lado, y el otro, el Haemophilus influenza. También es cierto que hay vacunas para meningococo, pero esas son vacunas que, digamos, no están incluidas en el plan, pero que se le pueden colocar al paciente. Es importante de pronto resaltar cuáles serían, digamos, los signos o los síntomas que puede presentar tanto en los niños y en los adultos para que las personas sepan y puedan sospechar ante un cuadro que posiblemente pueda ser una meningitis. Sí, yo creo que eso es muy importante, y siendo hoy el Día Mundial de la Meningitis, es muy importante. Dijimos eso, que era hoy. Sí, es muy importante resaltar pues los signos de alarma que deben, digamos, poner en alerta a los padres o inclusive al propio paciente para que consulte. Lo más frecuente y lo que conoce la gente en general es la fiebre y el dolor de cabeza. Digamos, esos son los 2 síntomas. ¿Una fiebre de cuánto tiempo? ¿De qué temperatura? No, puede ser una fiebre aguda, una
una fiebre crónica. Habitualmente es una fiebre aguda, es decir, de fiebre que nos lleva mucho tiempo, ¿no? Pero hay otros signos que son muy importantes, por lo menos la rigidez del cuello. Si a uno se le pone muy rígido el cuello, si uno empieza a tener alteración del nivel de conciencia, o digamos si tú en un niño, porque un niño no te va a decir muchas cosas, pero si el niño se pone irritable, empieza a tener fiebre, empieza como tú lo ves raro, como que lo ves muy adormilado, entonces son signos de alarma para que inmediatamente se consulte. Los llamados vómitos en proyectil, ¿eso es un signo también de la meningitis? Sí. De hecho el vómito en proyectil, realmente lo que vemos frecuentemente son náuseas, ¿no? Es decir, disculpa, ¿ese vómito qué es? Mira, el vómito en proyectil básicamente es un paciente que posterior a náuseas emite un vómito, pero es un vómito muy característico porque sale como con una fuerza muy marcada, y por eso se le llama en proyectil. Es un vómito que es característico habitualmente de las meningitis y a veces de las meningoencefalitis, que digamos es un compromiso más marcado, pero de hecho no lo vemos tan frecuentemente, ¿no? Si lo vemos, nos orienta mucho que es meningitis, pero digamos que no lo vemos tan frecuentemente. En las personas de la tercera edad, ¿estos síntomas pueden variar o pueden enmascararse de una forma que dificulte el diagnóstico? Sí, de hecho la gente de edad pues a veces hace síntomas que son un poco inespecíficos, ¿no? Entonces a veces la gente de edad no hace fiebres tan marcadas, pero digamos que empiezan a tener mucho malestar general, mucho dolores de cabeza que habitualmente son de difícil manejo, que no responden a los medicamentos, que cada vez van progresando más. Entonces esas son cosas que deben orientar al paciente a consultar. Perfecto. ¿Y el diagnóstico? ¿Cómo se hace o cómo cuando una persona ya consulta, cómo un especialista llega a confirmar que realmente se trata de una meningitis? Bueno, de hecho la consulta habitualmente no es, digamos, al consultorio, a consulta externa, sino habitualmente a los servicios de urgencias, porque el paciente está con dolores de cabeza muy marcados o con fiebre que no le cede a los analgésicos, etc. Entonces, hay tres maneras de diagnosticarla. Una de ellas es la parte clínica, que el médico especialista o el médico general en urgencias valore bien al paciente, mire a ver que no haya otros focos o otras causas de fiebre, porque también puede tener una infección urinaria, una infección respiratoria, etc. Y si hay una alta sospecha de que el paciente tiene meningitis, pues lo idóneo es hacer una punción lumbar, que es como una inyección que se hace en la columna para sacar líquido. Pero ese ya sería el último. Ese sería un paso después, digamos, de hacer un cuadro hemático para saber si realmente hay una sospecha de infección en los exámenes, y con la clínica tú puedes decidir si haces una punción lumbar. Sí hay que aclarar que la punción lumbar, antes de hacer una punción lumbar, hay que tener mucha claridad, pues que el paciente no tenga datos de alarma de que no puede haber algo de más en el cerebro. Digamos, pacientes que digamos tienen una cosa que llamamos papiledema, que son unos hallazgos en el ojo que sugieren aumento de la presión intracraneana, en esos pacientes no se puede hacer. Si el paciente ha tenido antecedentes de una enfermedad neurológica, uno debe hacer primero una prueba de imagen antes de plantear una punción lumbar. Bueno, vamos a un corte de comerciales y ya regresamos en Hablando Lozano con el tema del día, la meningitis. No se muevan. En segundos, más temas de salud. ¡Epa! Aguántate ahí, hombre. Ya regresamos con Hablando a Lozano. Me suena. A mi hermano Juancho, que nació para vivir enamorado. ¡Ay, yo tengo una herida muy honda que me duele. Yo tengo una herida muy grande que me mata. Estamos practicando aquí en el valle para recibirlos a todos. Porque este año todo el mundo viene al festival.
La champeta ha forjado verdaderos ejemplos de vida y ha creado identidad en el Caribe. En 3 golpes, la champeta le pone swing al día a día de los protagonistas. Las leyendas vivas de la champeta: Kevin Flores, Mr. Black, Lois Tower, Elliot Boone y Melchor el Cruel son las estrellas para una aventura a ritmo Caribe. 3 golpes, no te lo pierdas. Por Telecaribe, Telecaribe, me suena a champeta. Estamos de vuelta con Hablando a Lozano. Me suena. Regresamos con Hablando a Lozano. Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Quiero recordar el tema del día, la meningitis. Tenemos una línea ahí en pantalla donde pueden mandar sus preguntas al WhatsApp o pueden llamar y participar del tema del día. Es muy interesante. Bueno, Erika, ahora vamos a continuar con nuestra sección Alex Pregunta, ¿verdad? Tenemos un camarógrafo aquí en el Telecaribe que hace las mejores preguntas que ustedes puedan imaginarse. Alex quiere saber, doctor, que si una gripa mal cuidada puede acabar en una meningitis. Yo pienso que esto es importante de pronto hacer esta aclaración. Sobre todo para esta época que estamos de cambio. Comienzan a abundar las gripas. Sí, eso es una pregunta muy importante y de hecho es un factor que nos puede ayudar a prevenir muchas de las meningitis. De hecho, los procesos infecciosos... Parecería como extraño de pronto que una gripa podría terminar en una meningitis. Sí. ¿Cómo es el mecanismo? ¿Cómo sería? La razón de eso es que uno tiene muchísimas estructuras, digamos, si ustedes se dan cuenta, toda la parte respiratoria está muy pegada a la parte del sistema nervioso. Entonces, si uno no cuida bien una gripa, las posibilidades de que esa infección pueda migrar a otros sitios, incluyendo la parte del oído, incluyendo la parte del cerebro, pues no es baja. Por eso una de las razones importantes cuando uno tiene una sinusitis es dar un manejo adecuado, o si tiene una otitis también, dar un manejo adecuado. Si o tiene una infección de la cavidad oral. Claro, inclusive infecciones de la cavidad oral hay que tratarlas de manera adecuada, con el especialista adecuado y con el antibiótico adecuado para intentar prevenir que esas infecciones deriven o se compliquen en una infección del sistema nervioso central. Bueno, así que ya lo saben, a cuidar muy bien de su salud y no automedicarse, porque esa es lamentablemente una costumbre que tenemos en nuestro país generalmente. Todo el tiempo. Me va a dar como una gripilla, lo que me tomo es una pastilla porque tengo una infección. Esa acitromicina me quita la infección. Ahora, el mensaje que también uno debe transmitir es que habitualmente las infecciones respiratorias no son bacterianas. Eso también hay que... Es decir, lo importante es que consulten con un médico para que él defina si realmente hay una indicación de antibiótico o no. Doctor, son los meningomas. Los meningiomas. Meningiomas. Bueno, digamos que eso no, el meningioma no tiene una causa infecciosa, sino es, digamos, una lesión tumoral. Okay. En general hay varios tipos de meningiomas, hay unos que son benignos, otros que no son tan benignos. La mayoría son benignos, eso cabe aclararlo, y son de los tumores más frecuentes que hay en la cabeza. Lo que habitualmente sabemos de los meningiomas es que no tienen un crecimiento muy rápido. Pero cuando son muy grandes, pues lógicamente toca consultar a neurocirugía para definir si eso requiere quitarlo o no. Doctor, la meningitis, ¿cómo podemos prevenirla? Hay varias maneras de prevenirla. Uno es tratando las infecciones que están aledañas de manera adecuada. Pero yo diría que la parte más importante para prevenir la meningitis es la vacunación, sin duda alguna. Y de hecho, un dato fundamental que nos da la OMS, revisando los datos recientes de eso, ha habido 240.000 muertes en un año de la meningitis, o sea que es altísimo, sobre todo en países en vía de desarrollo, los países africanos, etcétera. Pero lo que sí resaltan es que la población menor de 5 años tiene una alta susceptibilidad de morbimortalidad, es decir, que se mueren muchos niños. O sea que es bien importante recalcarle entonces a los padres de familia lo importante que es que los niños tengan un programa de crecimiento y desarrollo, que hagan parte y que cumplan el esquema de vacunación. Sí, sobre todo teniendo en cuenta ahora, y eso es un mensaje que ya lo transmito a molto propio, que es, hay ahora muchos movimientos antivacuna con evidencia científica muy, muy pobre. Y de hecho, hace mucho tiempo está la evidencia científica de que las vacunas son útiles y que previenen muchas enfermedades. De hecho, estamos viendo ahora que están emergiendo nuevas enfermedades que hace rato habían sido erradicadas, están volviendo a emerger porque muchos de los padres deciden no vacunar a sus niños. ¿Qué sucede? ¿Qué secuelas puede traer si no es bien tratada una meningitis? Realmente el espectro de secuelas es amplio, ¿no? Pero las secuelas pueden ser desde cosas leves a cosas muy graves.
Las secuelas auditivas en una meningitis que no se trata de manera adecuada, las secuelas auditivas pueden estar en alrededor de un 30%. Secuelas cognitivas, el niño puede tener una alteración del desarrollo que va a quedar el resto de sus días. Secuelas motoras, no mover bien brazos y piernas, quedar con alteraciones de la sensibilidad, alteraciones visuales, convulsiones, epilepsia. Entonces, ojo, porque si eso no se trata bien, la posibilidad de que el niño quede con secuelas, o el adulto también mayor, o el adulto o todas las personas, es importante. Pero son más propensos los niños a la meningitis. Son más propensos los extremos de la edad, los menores de 5 años y los mayores adultos de 5 mayores. años. En cuanto al contagio, cuando se hace el diagnóstico, ¿es necesario esa persona aislarla o los familiares? ¿Cómo sería el manejo de un paciente con meningitis? Depende, ¿no? Depende del germen que tengamos. Habitualmente con las meningitis bacterianas, sobre todo, hay que tener mucho cuidado con una que llamamos por meningococo. Esa meningitis habitualmente se comporta de una manera muy particular porque genera alteraciones en la piel, genera una alteración franca en el nivel de conciencia, como dijimos, dolor de cabeza y mucha fiebre. Pero si uno tiene la sospecha de que tiene una meningitis de este tipo, el paciente debe ser aislado, debe aislarse en una habitación única, no debe tener contacto con los familiares, etcétera, hasta que tenga un manejo adecuado, porque aparte de generar una morbimortalidad importante en el paciente, también puede generarla y puede transmitirse, puede generar un brote y hasta una epidemia. O sea que eso es muy importante, que las personas acudan ante la sospecha de una meningitis. Totalmente. Quiero levemente que recordemos los síntomas, doctor. Los síntomas son los básicos: fiebre, dolor de cabeza. Después, que el paciente tenga vómito proyectil. Fiebre, dolor de cabeza que no se pueda. ¿Cuántos días debe tenerlo? ¿O cómo Yo diría más bien que no tuviera síntomas de otra cosa. Es decir, un paciente que tiene, porque muchas veces vemos que pacientes que tienen fiebre tienen algo de dolor de cabeza, y de hecho el dolor de cabeza puede ser una respuesta sistémica. Pero si nosotros tenemos un dolor de cabeza que es de difícil manejo, que no cede a los analgésicos, con una fiebre persistente, y no tenemos otro foco, otra zona que explique el problema, inmediatamente hay que consultar, porque podemos estar ante una meningitis. ¿El tratamiento de la meningitis es médico, con antibióticos, o hay otros tipos de tratamiento para esta enfermedad? Bueno, también esto depende del germen que tengamos. Las meningitis virales, que de hecho son las más frecuentes, a veces ni siquiera el paciente consulta. El paciente tiene su dolor de cabeza, su fiebre, aguanta y eso cede. Y eso habitualmente se trata con analgésicos, líquidos y tratamiento sintomático. Las meningitis bacterianas, independiente del germen, requieren manejo antibiótico, y habitualmente el manejo antibiótico no es corto. El manejo antibiótico requiere varios días, mínimo 14 días, ¿no? Entonces, estas meningitis son muy importantes de tratarlas por lo que decíamos. También, aparte de generarle problemas al paciente, puede generar problemas a la comunidad. Doctor, el paciente cuando se cura, es curable, sí, claro, ¿puede volver a recaer? ¿Le puede volver a...? Sí, claro, es como la gripa. O sea, a ti te puede dar gripa muchísimas veces. Es cierto también que el sistema inmunológico, la gente que tiene, digamos, alteraciones en el sistema inmunológico, que tiene bajas las defensas, pues va a ser más proclive a hacer personas que padecen de VIH, que padecen de... Correcto. Y ahí es una cosa importante, porque las meningitis en el paciente por VIH se comportan de una manera totalmente atípica. A veces inclusive no hacen fiebre, a veces no hacen dolor de cabeza. Son gérmenes muy atípicos, el toxoplasma, la histoplasmosis, el criptococo, y habitualmente requieren manejos muy, muy especializados, inclusive de infectología. Es decir, estos son casos muy complejos que requieren, además porque dejan muchísimas secuelas. Y la presentación clínica, digamos, en estas poblaciones especiales que son los inmunosuprimidos, ¿varía o, digamos, es un cuadro clínico similar? Sí varía, realmente varía, sobre todo en los pacientes con VIH, que le dicen la enfermedad, le dicen la gran imitadora, porque hace una serie de síntomas muy atípicos. El paciente puede consultar por los síntomas atípicos o puede venir con cuadros totalmente abigarrados, totalmente difíciles de saber. Entonces, lo importante es que uno tenga la sospecha clínica, ¿no? Porque muchas veces en estos pacientes no va a llegar con el cuadro clínico habitual. Perfecto. La meningitis en los niños se presenta totalmente diferente que en el adulto, ¿verdad? Sí, de hecho, no solamente a nivel clínico, parece que la meningitis en los niños es mucho más agresiva, y no está muy claro por qué. Parece que hay condiciones en el sistema inmunológico, pero aparte genera mucho más secuelas y más posibilidad de morbimortalidad, es decir, que el paciente se muera. Entonces es muy, muy relevante tratarla en los niños. ¿Cuáles serían los diagnósticos diferenciales de la meningitis? ¿Cuáles serían las enfermedades que de pronto también podrían dar síntomas parecidos, pero que al final no son
una meningitis? A veces nos pasa que el paciente llega con fiebre y con dolor de cabeza y realmente lo que estamos es ante una infección de otro lado. Entonces ese es el primer diagnóstico diferencial. El médico general y habitualmente uno lo que le recomienda a los familiares es que uno intente dar una información clínica muy adecuada si ha visto algo raro en el paciente, si ha visto otro síntoma que pueda orientar el diagnóstico clínico, ¿no? Sí. Pero la otra cosa importante son las meningitis que no son infecciosas. Muchas veces el paciente también puede dar síntomas, digamos, los cuadros reumatológicos como el lupus o como la artritis reumatoide, pueden también dar inclusive la parte tumoral. Correcto. Pueden generar meningitis que son muy similares, que inclusive pueden dar fiebre, pero que no requieren un antibiótico, sino un manejo específico de la enfermedad. ¿Hay medicamentos que pueden provocar meningitis? Sí, de hecho los medicamentos que provocan meningitis se incluyen en un grupo que le llamamos meningitis aséptica. Son medicamentos que ya casi no se utilizan, ¿no?, por este riesgo, pero que inclusive llama la atención porque algunos antibióticos podrían generar esto. A Dios gracias ya esos antibióticos están saliendo del mercado, pero sí hay que tenerlo en cuenta y ese, digamos, es un papel del médico que está tratando que sepa, conozca los medicamentos que pueden generar esto para que pues suspenda el medicamento y actúe conforme. Pero vamos a un corte de comerciales y ya regresamos acá en Hablando de Lozano. No se muevan. En segundos, más temas de salud. ¡Epa! Aguántate ahí, hombre. Ya regresamos con Hablando a Lozano. Me suena. Suceso sigue recorriendo el mundo con Jorge Cura. Durante el mes de mayo, no dejes de ver entrevista exclusiva con el barranquillero Edgardo Osorio, el creador de Aquasura, la marca de calzado que reclaman las grandes estrellas del espectáculo. Además, el momento futbolístico de Luis Fernando Muriel en la Fiorentina. Contento. Llegó un club con una gran historia, una ciudad hermosísima. Y un recorrido por esta ciudad italiana, capital de la cultura. En mayo, lo mejor de Florencia, en Sucesos, sábados, 1 de la tarde, por Telecaribe. Este fin de semana no te pierdas la maratón de la serie Tres Golpes, la historia de 5 jóvenes del barrio Saltacharcos que cautivó a los telecaribistas. Tres Golpes, este sábado 27 a las 7 de la noche y el domingo 28 a las 3:30 de la tarde. Telecaribe, me suena. A partir del 13 de abril en Telecaribe, proyecciones de La Luz Oriental. Maravillosas producciones cinematográficas todos los sábados y domingos a las 9:30 de la noche. La Luz Oriental en Telecaribe. Telecaribe presenta Home Run. Fanáticos, esto es Home Run, un concurso de Grandes Ligas. Aquí vamos a descubrir quién será el fanático de los fanáticos del béisbol en la costa caribe colombiana. Un espacio para premiar la fidelidad de los costeños por la pelota caliente. Piensa. No se vale soplar. Yo me la sé. 5, 4, 3. Aquel que se corone campeón será espectador en un partido de las Grandes Ligas. Nada menos. La pelota está en juego y los bateadores en posición. Ajá, loco, ¿y qué espera para sacarla del estadio? Sintonízalo por nuestro canal regional Telecaribe. ¡Play ball! Es hora de jugar por Telecaribe. Me suena. Estamos de vuelta con Hablando a Lozano. Me suena. Regresamos
con Hablando a lo Sano. Bueno, y regresamos en Hablando a lo Sano, el tema del día, la meningitis. Bueno, queremos recalcar, doctor, la importancia de la vacunación, ¿verdad? ¿Qué importante y cuál es el papel que juega la vacunación para la prevención de la meningitis? Sí, yo creo que hemos nombrado que la vacunación pues, es uno de los pilares fundamentales para prevenir la meningitis. Nunca uno termina como médico de hacer énfasis en que la gente debe saber que la vacunación es una cosa buena para los pacientes, previene muchas enfermedades, pero uno de los mensajes que quiero también transmitir es que la vacunación no solamente es en niños, la vacunación también se da en adultos. De hecho, a muchos pacientes de edades mayores pues se les vacuna, etcétera, y se logran prevenir una gran cantidad de enfermedades. Entonces, lo que yo sugeriría es que consultaran con su médico tratante y el médico tratante pues les explicara un poco qué disponibilidad de vacunas tienen para prevenir enfermedades. Bueno, tenemos una pregunta de un televidente. Si la persona siempre está con mareo constante, ¿es un síntoma de esta patología? Depende, ¿no? El mareo es un síntoma muy inespecífico. Es cierto que puede ser muchísimas cosas, ¿no? Yo lo que diría es, si ya lleva mucho tiempo con el mareo es poco probable, porque la meningitis, cuando el paciente no resuelve la situación y no toma los antibióticos, empieza a hacer otra serie de síntomas como dolor de cabeza, fiebre, se empieza a sentir muy mal, etcétera, porque el cuerpo reacciona ante la infección, ¿no? Entonces, un mareo aislado es poco probable. Sí es importante que consulte y se mire a ver por qué tiene el mareo y mirar, pero no parece probable que ese síntoma aislado sea causa de meningitis. Bueno, tenemos acá una pregunta de un televidente donde dice, ¿se propaga la meningitis? Sí. De hecho, ya lo habíamos dicho, pero quería recordar. Sí, es importante recordarlo. Hay un tipo de meningitis que es la meningitis que se produce por meningococo, que es una meningitis que tiene el potencial de propagarse y generar brotes. Entonces, esa meningitis, ante la sospecha de un paciente que tenga meningitis por meningococo, hay que aislarlo. Hay que ponerlo en una habitación normal, debe estar hospitalizado, debe tener un tratamiento adecuado y debe llevar unos días aislado. Y cuando ya se sepa que el paciente está, digamos, ya tratado bien y que no hay riesgo, ya empezar otra vez a quitarle el aislamiento. Doctor, recordemos a los televidentes los signos de alerta, tanto en los niños como en los adultos, que lo hagan sospechar de que tienen una meningitis. En un minutico, recordemos eso. Si un niño lo ven muy irritable, muy somnoliento, que persiste, que se queja mucho, llorando mucho, con fiebre, con dolor de cabeza, que ustedes no ven otra cosa que esté generando, eso es importante para que consulten. Aparte de eso, rigidez en el cuello, síntomas, pérdida de fuerza en las extremidades, pérdida de la sensibilidad o inclusive convulsiones pueden ser un signo de alarma. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Los televidentes, gracias por participar del tema del día. Nos vemos mañana a las 12:30. Ya saben, hagan lo que hagan, háganlo de corazón. Yo quiero recordar que a las 6:30 tenemos repetición mañana, 6:30 de la mañana, claro que sí, de este programa. Y no se lo olviden los 3 golpes a las 9 de la noche. Mañana, a la misma hora, otro tema interesante para tu salud, aquí en Hablando a lo Sano. Hasta pronto.